Bueno, ¿qué tal? Primera de Pedro 4, 8, 9, 10 y 11 vamos a tocar. Vamos a acelerar un poco la epístola. Y vamos a explicar, como digo, siempre tenemos una referencia, una guía, después esto se puede profundizar, pero por lo menos ya queda grabado un contexto en cuanto a la palabra. Y en este versículo 8 dice de Primera de Pedro capítulo 4, ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. En este versículo vamos a comenzar a desarrollar y vemos que dice, el amor, dice, cubrirá multitud de pecados. Entonces yo siempre me pregunto y siempre voy buscando un poquito más de preguntas en mi cabeza para obtener más respuestas. ¿Qué es cubrirá multitud de pecados? Entonces busqué otra versión y dice, el amor, o sea, cuando haya mucho amor entre ustedes, dice, van a perdonar muchos pecados, o van a perdonar los pecados, porque el amor perdona, dice, pecados, muchos pecados. Entonces en sí vemos acá la palabra que le está hablando en este contexto a los judíos, porque entre los judíos había ¿qué? Oposición, había persecuciones de parte de judíos que no creían en Cristo a los que creían. Entonces ahí se generaba el odio, la contienda, bueno, y las persecuciones. Entonces cuando dice acá, el amor cubrirá multitud de pecados, justamente me lleva a una referencia, ¿no? Y siempre explicamos que el amor de Cristo es de una manera y está el afecto natural, que es de otra, ¿no? El amor del mundo, como decimos. Pero en este contexto, para que sea más fácil de comprender para nosotros, cuando dice el amor perdona pecados o muchos pecados, quiere decir que el amor es todo lo contrario a la división, al odio, a los rencores, a todo eso feo que sentimos cuando sentimos rechazo contra alguna persona. En el tema de acá, que nos congregamos, cuando tenemos oposición contra alguien, entonces eso ya está mal, es lo contrario al amor. En esto quería tocar, ¿no? Y todo eso lo sentimos, por más que a veces no lo demostremos, pero sí va a haber indicios que lo vamos a demostrar porque digamos que una persona que no ama o tiene oposición con otra, lo ignora prácticamente. Entonces, está ese sentimiento que nos aparta, que, por ejemplo, no nos hace sentir cómodo con otras personas, y entonces esto me llevaba a Proverbios 10:12, vemos acá la palabra, el odio suscita rencillas o contienda, discusiones, eso quiere decir peleas, pero el amor cubre todas las transgresiones, vemos acá la palabra, el amor cubre todas las transgresiones o perdona muchos pecados. Entonces en ese sentido vemos acá la palabra que el odio es lo contrario al amor, lo que explicaba, ¿no? Para que podamos entender claramente lo que nos quiere hablar. Y dice en Proverbios 10:12, esto lo está diciendo, pero en Miqueas 7:8, mirá lo que dice. Tú, enemiga mía, dice, no te alegres, porque aunque caí, me levantaré. Entonces yo digo, cuando siempre le decimos nosotros gozo satánico, ¿no? Cuando una persona está sufriendo, cuando una persona cayó, cuando vos te alegrás de su caída, eso vendría a ser crueldad. Crueldad más propiamente, ¿qué quiere decir? Porque siempre hablan de crueldad, pero nunca lo explica o nunca se explica en sí. ¿La crueldad qué quiere decir? Gozarse o alegrarse del dolor ajeno. Eso es la crueldad. No significa otra cosa crueldad. Bueno, tengo crueldad con la alma porque cuando, no estoy predicando ya tengo crueldad con... No, es gozarse más propiamente, esa es la palabra. Gozarse del dolor ajeno. Esperar la caída y gozarse en esa caída, en el dolor ajeno. Eso quiere decir crueldad. Cuando lo explican crueldad, explíquenlo por ese lado. Si quieren darle otro sentido, después lo pueden dar. Pero eso más propiamente, digo, para no quedar como ignorante ante la explicación y darle otro sentido y no darle el contexto real, la explicación real de lo que significa crueldad. Entonces, en este sentido dice, tú, enemiga mía, no te alegres, porque aunque caí, me levantaré. Entonces vemos que el amor todo lo perdona, dice, ¿no?
la palabra. Entonces, en este sentido, todo perdona y mucho perdona. Entonces, en este sentido, vemos que es lo contrario, es la pelea, la rencilla, ¿no? Amén. Y dice en Primera de Corintios, 13:4. Primera de Corintios 13:4. Primera de Corintios 13:4, lo que estaba diciendo recién. Dice, el amor es sufrido. El amor es sufrido, dice esta palabra. El amor es benigno, o sea, hace el bien. El amor no tiene envidia. ¿De qué? De las personas, del éxito de otros. Y dice, el amor no es orgulloso, dice. Y dice acá en esta palabra, en el 13:7, dice, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo espera. Entonces, todo lo sufre. Y cuando dice todo lo espera, en realidad lo que quiere decir, todo espera. O sea, que el amor es paciente. Y en ese sentido, tenemos que enfocarnos de amor de padre hacia los hijos. Vos tenés un tiempo de paciencia con tu hijo, con tu familia, porque tenés amor. Entonces, vos vas esperando, entonces todo lo sufre, todo espera, en ese sentido. Entonces, hay un tiempo que uno va haciendo un esfuerzo, va esperando a esa persona ese cambio. Entonces, vemos que el amor de padre justamente nos tenemos que enfocar para poder entender, porque este es el amor filial. Entonces, en el sentido de que un padre, o el amor paterno más bien, porque un padre va esperando del hijo el cambio. Y así nuestro Padre Celestial, de la misma manera que un padre ama a su hijo y espera ese cambio y es paciente, así también tenemos que entender que el Padre es con nosotros. Y me ponía a meditar en cuanto a la palabra, porque en el Antiguo Testamento tocamos varios versículos del Antiguo Testamento que dice que Dios dice, es paciente con nosotros, pero no tendrá por inocente al pecador. Y bueno, y hay muchas cosas que dice que condena, que es Dios que va a castigar, que no va a perdonar el pecado. Y ese me ponía a pensar, porque justamente se había tocado una vez esa palabra, que el Dios de la ley es un Dios que no perdona, es un Dios que aplica la palabra y no hace excepción de persona, y no es tan paciente como entendemos. En cambio, el Dios de la gracia, el Dios después de manifestado el sacrificio de Cristo, es un Dios perdonador, un Dios que espera, como un padre que es paciente con su hijo, lento para la misericordia, como dice en el Antiguo Testamento, pero el contraste es que antes te condenaba y te mataba directamente, por más que vos seas pueblo de Dios. Directamente te aplicaba la ley. ¿Por qué? ¿Y por qué me ponía a meditar esto? Porque justamente el Dios de la ley, al aplicar la palabra esa de la ley, que es según ¿el qué? El pensamiento de hombre, la manera, porque ellos pidieron esa ley en sí. Ellos no quisieron ser gobernados por los jueces, por Dios. Entonces, Dios le dio la ley esa conforme a ¿qué? A su pedido. Le dio un guía, ¿viste? Le dio un guía, le dio a Moisés, entonces se aplica la ley y la ley es tajante. En la ley dice, todo el que cree en la ley, por ella vivirá. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender que ya estamos hablando de otra misericordia. El amor del Padre, el amor de Dios en la gracia. Entonces, este es el que todo espera, el que todo lo sufre, el que todo lo soporta, como dice la palabra. Y me ponía a pensar un cuadro, porque en un momento, digo, yo haciendo el esfuerzo por mis hijos. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento en sí, uno lo puede hablar de afecto natural, animal, diabólico, pero toquemos un ejemplo para poder entender que uno como padre va protegiendo a sus hijos, y yo digo, si a tu hijo, a tu hija, y más allá del afecto, le pone un ladrón un revólver en la cabeza, ¿vos no vas a reaccionar con el padre? Como padre, vas a reaccionar. Es lo lógico que un padre es protector siempre. Entonces Dios también, así con nosotros, va a tratar de protegernos todo el tiempo. Todo el tiempo. Y bueno, y en ese sentido que yo ayer estaba, bueno, porque me quedé trabajando hasta tarde,
aprovechando el día, porque justamente las ofertas eran buenas, y las instancias que tenía que hacer el esfuerzo, pero uno se pone a pensar ¿para quién es? Para el beneficio de la familia, para el beneficio de los hijos, porque uno quiere salir adelante, porque uno también tiene deuda que pagar, entonces todo el esfuerzo, por más que se canse, piensa que es para la familia. Es así, no es para uno. Ese es el amor del Padre. Bueno, así también, en este sentido entendemos que el amor todo espera y dice, no es jactancioso, dice, no hace nada indebido, nada que pueda hacer el tropiezo a otra persona. No busca lo suyo, dice, no busca lo suyo, o sea, su beneficio. No se enoja, no guarda rencor. Y vemos, para entender la palabra, justamente si hablamos del amor de Dios, esto es todo lo contrario. Y ahí es cuando tenemos que analizar para entender el amor de Dios. Si yo estoy sintiendo ese rencor, todavía tengo rencor contra una persona, diferencias contra alguna persona, todavía mi mente no perdona, entonces ya no es amor de Dios. Entonces ahí, cuando encontramos el contraste, ahí ya sabemos si estamos sintiendo amor de Dios o simplemente esto que es nuestra naturaleza, dice acá, rencor, para poder entender más bien el amor. Dice, no se goza de la injusticia, de lo injusto, y se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo espera, o todo espera. Entonces es paciente en ese sentido el amor. Entonces, si decimos que tenemos amor de Dios, que somos guiados, o que discernimos entre el afecto satánico y el amor de Dios, que es una mentira grande, porque eso lo vamos discerniendo a través no solamente de la palabra, a través de nuestro crecimiento, y en la palabra nos vaya acomodando el entendimiento, ahí te vas a dar cuenta, si hay rencor contra una persona, no podemos ni siquiera, hermano, decir que discernimos entre el gozo satánico o el amor satánico y el amor de Dios. Ni siquiera, porque estamos sumidos en el rencor. Entonces, en ese sentido, hermano, vemos que nos habla la palabra también en 1 de Pedro 1:22. 1 de Pedro 1:22 dice, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero. Vemos, a la obediencia a la verdad, dice, o a la palabra, para un amor sincero, obediencia a la verdad, habéis purificado vuestras almas para un amor sincero. ¿Obediencia a qué? Primeramente tenemos que entender esto, que lo que manda acá es la palabra, y el amor dice sea sin fingimiento, y es un mandamiento de la palabra que nos amemos unos a otros, o al menos si no entendemos el amor por ahí, no te digo que te voy a andar abrazando todo el día y te voy a dando besitos todo el día, pero por lo menos empezar para juzgarnos esos rencores, esa diferencia. Por ese lado lo quiero tocar, porque esto es muy amplio y muy profundo para tocar. No se toca así nomás, porque siempre hablamos del amor de Dios, pero ni siquiera entendemos lo que pasa internamente por nosotros, las locuras, las venganzas, los odios, los pensamientos de desconfianza que hay unos con otros. Y dice así la palabra, Colosenses 3:14. Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, es el vínculo de la unidad. ¿Vínculo qué quiere decir? Unión. Entonces, el amor es el que nos une. Y cuando sentimos la presencia del Señor, ¿qué vamos a sentir? Amor, justamente porque es una esencia del Señor, que reúne todo lo demás. Gozo, fe, paciencia, tolerancia, mansedumbre. Entonces, ¿por qué? Porque sentís amor. Y si vos sentís amor por una persona, como digo, sentís amor por tus hijos, vas a soportar todo. ¿Por qué? Porque lo amás. Entonces vas a hacer el esfuerzo, no importa que vos te destruís todo físicamente. O sea, un esfuerzo, digamos, como padre. Porque vos te cansás trabajando para traer, ¿qué? La plata. ¿Para qué? Para comprarle los alimentos. Entonces, para que no le falte alimento, entonces, ¿qué pasa? Vos lo ves
O sea, el fruto de tu esfuerzo te pone contento porque no le faltan a tus hijos. Entonces, vos con el, como decía el versículo anterior, con el mayor placer te vas a gastar de lo tuyo. Entonces, vemos acá la palabra, entonces vas a soportar. ¿Por qué? Porque lo estás dando por amor. Entonces, ese por amor, justamente no te va a desgastar en el sentido de la cabeza. Digo, no. Estaba hablando con un muchacho, hace cosa de 2 meses, creo que lo expliqué en una prédica, o hace un mes, y este muchacho tiene a su madre, y tiene 8 hermanos, nadie se hace cargo, pero el muchacho va a trabajar, y después de trabajar va y se encarga de su madre, la baña a su madre, siendo que tiene hermanas mujeres y nadie se hace cargo, tiene que hacer ese esfuerzo, y le digo, vos quédate tranquilo, le digo, porque él está cansado, vos solamente tenés que pensar en esto. Vos estás haciendo lo correcto, le digo. Así un consejo natural. Pero el día que se muera, el día que parta, que ya no esté más tu mamá, le digo, vos te quedás con la mente tranquila porque actuaste correctamente. Entonces, Dios te paga por ese lado con descanso. ¿La vas a extrañar? Sí, la vas a extrañar. Pero te va a pagar con descanso y no sentí la culpabilidad. ¿Por qué no la ayudé a mi mamá? ¿Por qué no la atendí a mi mamá siendo que me necesitaba? ¿Por qué? Porque esas son las culpabilidades que uno muchas veces no discierne y ya es tarde después de que se va el ser querido. Y en ese sentido le decía, si vos lo haces con amor, vas a ver que no te va a costar. Entonces, en el sentido natural se lo explicaba. Y uno cuando hace el esfuerzo, cuando ama a una persona, no va a sentir que es una carga. Lo que va a sentir, y no va a desear que se muera, sino que lo que va a sentir es la necesidad de atenderlo. Eso es la ayuda y eso es el amor. Porque si no, si es todo carga, vamos a eliminar a todos y no va a quedar nadie. Entonces, en ese sentido, vemos que todas las cosas que hacemos con amor no van a ser esfuerzo. Cuando no hay amor, lo más fácil, digamos, salvo situaciones muy específicas que se necesita una gran ayuda o... A ver, si no hay amor, ¿qué vas a hacer? Vos lo vas a meter en un geriátrico, a los viejos, porque no lo aguanto más, porque no es una carga. Salvo situaciones específicas que vos no lo podés atender y que necesitas trabajar y que la otra persona también necesita trabajar, entonces, a ver, no te queda más remedio que meterlo a tu papá, a tu mamá en el geriátrico, que uno no quiere muchas veces, ¿no? Pero dado la situación que es el abandonar el trabajo y atender a la persona, pero ¿qué comemos? O meterlo en un geriátrico, pagar, que te lo atiendan ahí, y bueno, uno lo va a visitar, pero por lo menos puede comer, ¿no? Situaciones especiales estamos hablando, no metamos todo en una bolsa. Y dice así la palabra, bueno, justamente eso se trata del amor, ¿no? Y bueno, eso es lo que nos va a mantener unidos y lo que es una obediencia a la palabra, como explicaba. Y acá quiero explicar también el versículo 9, dice, hospedaos unos a otros, esto que se tocó un poquito la semana pasada, hospedaos unos a otros sin murmuraciones, vemos. Y la otra versión dice, recíbanse unos a otros en sus casas sin murmurar de nadie o sin hablar mal del otro, o sin quejarse del hermano. Y esto habla de la hospitalidad. Por eso toqué mucho y pregunté, ¿vos recibirías a tu suegra en tu casa? Y porque por ahí viene también. En el sentido que ustedes son jóvenes y van a querer intimidad. O sea, ¿ustedes planearon casarse o planean casarse para qué? ¿Para tener un hogar? ¿Para estar con su familia establecido? O sea, con sus hijos, marido, esposa, así como una familia. A ver, y no planean otra cosa, o sea, vivir juntos, nada más, cada uno en su casa. A ver, yo tampoco planeé, cuando me iba a casar, cuando la conocí a mi esposa, no sabía que tenía primeramente una madre enferma. Y bueno, tenía su casa, la señora. Pero bueno, la vendieron a la casa y yo no planeé, o sea, tenerla en casa. Yo tampoco planeé, o no se me pasó nunca por la cabeza, que mi padre quede con locura
y postrado en una silla de ruedas, no lo planeé, pero la realidad es que está así. Y uno no planea la vida, pero en esas cosas que nos van tocando, como dice la palabra, hospedados sin murmuración, o sea, sin queja. Va a saltar la queja, a veces salta, a veces uno está cansado, está saturado, pero ¿qué tiene que hacer? Tiene que humillarse, tiene que pedirle al Señor ahí que le dé la fuerza, tiene que pedir al Señor que le dé esa fortaleza y ese amor para poder soportar, bueno, y todas esas cosas que va dando la palabra, porque la palabra te va acomodando el entendimiento. Como actúa el Señor, vos también debes actuar. El Señor fue lleno de misericordia, tenía compasión, dice, por la multitud, ¿no? Y así también esa misma mirada tenemos que tener, porque eso lo dice la palabra. Si seguimos los pasos de Cristo, tenemos que imitarlo. Sé imitadores de mí, como yo de Cristo, dice la palabra. Entonces, de la misma manera. Entonces, me preguntaba, ¿no? Y bueno, esto nos da la respuesta a la palabra también. En Hebreos 13:2 nos dice esto. Hebreos 13:2, dice así la palabra: no os olvidéis de mostrar hospitalidad, o sea, de recibir, ser hospitalario. Y en ese sentido, la palabra, digo, hospitalario, el contexto es no como lo entendemos nosotros. Esto quiero que quede claro. Que vos tenés que llevar a una persona a vivir a tu casa. No se trata de eso. Ser hospitalario es recibirse, como dice acá la palabra. No olvidéis de mostrar hospitalidad. Entonces, que se reciban unos con otros. Me olvidé de anotar el versículo, cuando dice que se reciban unos a otros. Entonces, en este sentido, está mostrando de la recepción, no hacer acepción de personas, recibir a todos, para hablarle la palabra, ¿no? Lógicamente, para compartir la palabra. Porque lo otro, el contexto, bueno, pero si viene a perder el tiempo y me hace perder, bueno, eso tiene otro contexto la palabra. Pero veamos que si yo no estoy dispuesto a soportar, también puedo aplicar la palabra de ¿qué? La palabra del amigo importuno. Entonces, muchas veces nos incomoda la situación y estamos saturados, uno está saturado, pero dice, no olvidéis de mostrarle hospitalidad. Entonces, en ese sentido, ¿por qué lo planteo de no llevar a vivir personas? Que no se trata de eso, a tu casa. Entiendan esto, una cosa. Entiendan esto. Si sería así de llevar personas a sus casas, todos estarían incumpliendo la palabra acá, todo o casi todo. Porque casi nadie tiene personas establecidas en su casa, porque eso se trata. La congregación no era en una iglesia, un edificio, como se conoce. Eran en las casas. Entonces, en ese sentido, yo voy a decir, bueno, Vero está acá, pero Vero no recibe gente en su casa, está incumpliendo la palabra, Alejandra lo mismo, Osuna lo mismo, y así. Y el que no tiene gente en su casa estaría incumpliendo la palabra. Entonces, ¿qué pasa? La mitad de la población, si vamos a cumplir todo el mandato de Dios, tendría que recibir o tener en su casa viviendo algún extraño. Y por el contrario, ese extraño si crece espiritualmente, también estaría incumpliendo la palabra primeramente porque todavía no recibió, hasta que reciba y tenga su casa y reciba. Y entonces entraría en una locura, en un delirio, cuando entendés mal la palabra. Ese es el contexto real. Ahora no quitamos, es verdad, no quitamos del contexto, no quitamos que uno no pueda recibir a uno necesitado y vos lo ves, tal vez te tocó el corazón y Dios te conmueve y está en la calle y como la otra vez vi una persona, un pibe en la calle, durmiendo en una esquina, en una chava, en un edificio ahí en Flores, y con su hijito al lado, no estaba la mujer, no sé si vivían ellos, tirado ahí en el colchón. Y fueron dos chicas, se nota que eran unas chicas bien de ahí de Capital, y le estaban hablando así, y lo acariciaron a la criatura, y yo miré y dije, no es un lugar para una criatura que viva en una esquina, tirado en un colchón, creciendo ahí al lado del padre, no sé si cartoneando, lo que fuere. Entonces duele ver esas situaciones, y digo, a veces si te conmueve y vos tenés el lugar, o no tenés el lugar, pero vos lo querés hacer de corazón porque te quebranta el Espíritu de Dios a llevarlo, bienvenido sea, eso no se discute.
eso no se discute. Pero quiero tocar el contexto de la palabra, lo que es hospedaje. Lo que es hospedaje. Entonces, en ese sentido nos preguntamos todo. Todos hacemos beneficencia, como dije una vez, con el bolsillo ajeno. Entonces, sí, todos somos hospitalarios, pero en ese tiempo, ¿quién recibía? La sierva Noemí. Entonces, no, sí, todos predicaban afuera. Y dice, no, sí, decían los hermanos, las hermanas. Lo vi ahí, me dio lástima, entonces vine y te lo traje. Claro, te trae los parientes, te trae los sobrinos, los primos, todo. Vos no te haces cargo de tus problemas. O sea, no lo llevas a tu casa. Sos hospitalario, pero acá el gasto salía de bolsillo, aunque la bendecía, del bolsillo de Noemí. La carga era para Noemí. El lugar que daba era de Noemí y no era tuyo. Entonces, en ese sentido, vemos que creo que la mayoría no discernieron eso, en ese sentido. Entonces, este es el contexto de, como dice acá la palabra, no olvidéis de mostrar hospitalidad, porque algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Les completo esto. ¿Por qué? Porque esto ya lo expliqué varias veces. Hospedaron ángeles, sin saberlo. Sin saberlo quiere decir en otra versión, sin conocerlo. O sea, no conocían a esas personas, pero hospedaron ángeles, hospedaron mensajeros que llevaban la palabra de Dios, sin conocerlo. O sea, no eran personas conocidas. Ahora, es fácil recibir a una persona que va armando la confianza, pero si viene un desconocido, a ver, si vos no tenés la suficiente capacidad, vamos a decir, o talento, vamos a decir, o facilidad, o ser hospitalario, vamos a decir. Recibir naturalmente una persona, un extraño, no sabe ni cómo reaccionar, no sé, tal vez es pastor, es mensajero, pero ¿cómo lo atendemos? ¿Qué hacemos? ¿Te sentís incómodo? ¿No sabés qué hablar? Entonces ahí ya lo sentís una carga. ¿Por qué? Porque todavía no estás preparado. Ahí se da cuenta uno que todavía no tiene experiencia, que todavía le falta la palabra, que todavía no sabe qué compartir. ¿Qué le hablo? ¿O qué decimos? Porque me canso de hablar la palabra. Y no tenés experiencia, porque si le aplicás la experiencia más la palabra, se van a gozar. Mi mamá, ¿cómo era? Hablaba la palabra toda la noche, lo recibía y te hablaba y no paraba más. ¿Por qué? Porque ya estaba eso en el crecimiento de ella, en el conocimiento. Y en eso, digamos que todavía, digo, yo por mí esto me falta, o nos falta a la mayoría. Entonces, de esto se trata también la hospitalidad. Dice así la palabra en Filipenses, también 2:14. Haced todo sin murmuraciones, en cuanto a la hospitalidad. ¿Por qué? Cuando dice, sí, sé hospitalario, dice, acá en el versículo cual habíamos tocado, el 9, hospedad unos a otros sin murmuraciones, sin quejas. Sin quejas. Entonces, en este sentido, hace todas las cosas sin murmuraciones, que dice acá. Y entre esas cosas está la hospitalidad. Pero nos quejamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la plata sale de tu bolsillo, porque vos lo tenés que atender, porque es tu tiempo, porque estás cansado, porque querés dormir, porque querés descansar, el amigo importuno, ahí ya se borró la prédica. Porque vos querés dar tu tiempo mientras estás en la iglesia. Pero ¿qué tal en tu casa? Si te llega el amigo importuno o inoportuno, entonces, pará, se acabó la iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque no da nuestra capacidad. En el sentido también nos movemos o programamos nuestra vida, tantas horas para Dios, tantas horas esto, tantas horas la otra, tantas horas la otra, y la demás quiero dormir. El amigo inoportuno llega en cualquier hora. Entonces, lo que tiene que estar más bien, tu mente limpia. Entonces ahí ya no te va a hacer de peso. Entonces, a ver, saquemos la prédica. Es como recibir a un amigo después de tanto tiempo y se van a poner a charlar. Entonces, por más que vos te levantaste a la medianoche y te cayó a la medianoche porque viajó toda la noche y te vino, y vos vas a levantarte con tanto tiempo y lo abrazás, le compartís algo que te sobró en la heladera porque ya comieron toda la cena, y se ponen a charlar, pero, a ver, es un cansancio gustoso, vamos a decir. Y así también tendría que ser la obra de Dios. Un cansancio pero gustoso, porque vos vas a sacar de lo que tenés ya, compartir algo natural, esa prédica, y no forzada, no bloqueada. Vino otra, ¿por qué vino a esta hora? ¿Y qué le hablo? ¿Qué le digo? Entonces,
vemos que todo se toca de ese lado de la hospitalidad, porque muchas veces, digamos, murmuramos, nos enojamos y, como dice la palabra, soportar a lo difícil de soportar. Y esa palabra no la queremos aplicar, la podemos aplicar para otro, pero para nosotros no. Querés que otro reciba, le pone la vara a otro, pero como dice por el fariseo, ni con un dedo la tocan ustedes. O sea, yo puedo predicar, pero cuando me toca a mí recibir, yo digo, el día de mañana, como lo dije la otra vez en la predica, ¿será que me van a recibir en sus casas? Será, y bueno, tal vez por respeto, porque me conoce y porque banqué acá. Pero si yo voy día de por medio, entonces ahí está el tema. Está el tema ahí. ¿Por qué no? Yo también quiero mis tiempos. Sí, está todo bien. Hay otra cosa también que quería compartir para que no se le escape la tortuga en este sentido. Todos no vamos a poder acaparar como hombres, y es mentira eso que el servicio, al menos en la antigüedad en la ley, no eran 24 horas, 24/7, como decimos. Sí, estamos al servicio de Dios y dispuestos todo el tiempo, y puede caer, pero no es una forma de vida que el pastor esté 24 horas. ¿Por qué? Porque el pastor también tiene que leer, el pastor tiene que orar, el pastor se tiene que alimentar espiritualmente y meditar. Llevaron un contexto, Moisés en el monte Sinaí, ¿qué hizo? Estaba con Dios, Dios le dio la ley, o si no, no hubieran tenido ley. Pero en todo ese tiempo, el pueblo se corrompió. Y tal vez mucho se corrompa cuando está el pastor. Y alguno pregunta, ¿y el pastor dónde está? Tiene que estar todo el tiempo. No, Moisés no estaba todo el tiempo, y se corrompieron. Vemos acá la palabra. Y dice que en la antigüedad, los sacerdotes del Señor servían por turnos. Eso lo tienen que tener en cuenta, en ese sentido. Yo digo, porque hay una capacidad humana, un cuerpo que necesita descansar. Moisés, cuando atendía todo el tiempo al pueblo, ¿qué le dijo? Su suegro Jetro: vas a desfallecer, vas a desmayar. Entonces, no haces bien así. Entonces, poné otro servidor, otro ayudante que los atienda. Y los asuntos difíciles, que te lo traigan a ti. Entonces, digamos, si no está uno, va a estar el otro. Si no estoy yo, tiene que estar otro cubriendo. O sea, en este sentido si no estoy yo, está Alejandra, está otra persona que predique, no sé quién más le toca predicar. Ustedes vieron que a la mañana no siempre predica Karina. Está Lemu, a veces está Vicky, a veces le toca a Alejandra. Entonces, ¿por qué? Porque hay un límite humano, porque no va a estar todo el tiempo la misma persona. Aparte, sirve para capacitarse otras personas. Entonces, en ese sentido, tiene que haber muchos que estén alimentando al pueblo, que estén trabajando a la obra del Señor, que sean obreros, porque tenemos que entender que tiene un límite nuestro cuerpo, un límite. Esto no lo entendés cuando sos joven, pero cuando vas pasando la curva de los 50 y se te acaben las fuerzas, ahí te vas a entender lo que es el cansancio. Yo no lo entendía antes, o sea, si no quería servir era por mi rebeldía, pero ahora siento el cansancio físico. Y en un momento me vi muy anciano, y que caminaba ya como mi abuelo, como mi mamá en los últimos tiempos, así, ya flaquito. Y vieron cómo caminan los ancianos así medio duro, bueno, así. Y me produjo angustia, ¿no? Porque te produce angustia, pero no en el sentido de ser viejo, es que te pones a pensar por el afecto a tus hijos, los que quedan. Entonces, la aflicción, todo lo que pasamos con mi mamá, que yo me acordaba, ahora gracias a Dios estoy superando un poquito ese dolor, pero todavía tengo, siento su ausencia, ¿no? Pero, a ver, todos tenemos una fuerza natural. Bueno, vamos a seguir la palabra acá. Versículo 10 ahora. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores. Cada uno según el don que ha recibido, dice.
Ministrelo. Dice, ministrelo a otros como buenos administradores. Y dice versículo 11, si alguno habla o alguno predica, hable conforme a las palabras, conforme a la palabra. Si alguno ministra, o como dice en otra versión, alguno está sirviendo, ministre conforme al poder que Dios da. O sea, con toda la fuerza que el Señor da. Hay personas que predican y hay personas que sirven naturalmente, ¿no? Que se dedican a la cocina, que se dedican a la limpieza, pero hacelo como para Dios. Y con toda la fuerza que te da el Señor, hacelo. Hacelo de corazón. Entonces, hacelo como si fuera que vas a ayudar a tu hermano o a tu madre. Entonces, no mezquindees esa salud que tenés. Entonces, en ese sentido, hacelo con todas las ganas. Eso está diciendo, que Dios te da. Entonces, una ayuda pero sincera y que queremos resolver el problema y lo queremos hacer y te voy a ayudar hasta que terminemos juntos. Esto que tenés, que es dificultad para vos, lo vamos a hacer. Eso está diciendo. Entonces, de ahí brindar el servicio. Lo mejor, eso está diciendo. Entonces, me daba el versículo, en el 10 y el 11, dice, primeramente Romanos 12, 6, respecto a los dones. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, usémosla, dice. Si de profecía, use a la medida de la fe. Y dice acá en la segunda parte que quiero tocar. Y si de servir, o del servicio, en servir, o el que enseña la enseñanza. Y a uno le da palabra, a otro le da otra capacidad, y todo ayudando a la obra de Dios. En este caso, Martín tal vez no predica, pero ¿qué está haciendo? Está pintando. Y es un servicio para Dios. Y si lo hace contento, va a tener recompensa. Entonces, quiere que lo hagamos con toda la fuerza, como si fuera que es para nosotros, como si fuera que es para tu mamá, tu hermano, tu madre. O sea, a eso es lo que voy diciendo. Vamos enseñando. Si cocinás, lo tenés que cocinar como si fuera que lo mejor de tu esfuerzo, lo mejor que la cocina te pueda salir. Entonces, no es como el dibujito de los Simpsons, que le tiraba, las hermanas de Mar, tiraban así, o sea, comételo. Cocinaba mal. Entonces, con el pucho en la boca. No. Uno lo tiene que hacer de corazón, o sea, pensando que ese es servicio para Dios. Te dio la capacidad, te dio el talento o te dio la oportunidad, hacelo con todas las ganas. En la palabra lo mismo, ponerle ganas, ponerle empeño, querer conocer lo mejor de la palabra para productividad de lo que están escuchando. Entonces, por eso mismo la palabra tiene que ser elaborada, tiene que trabajar diariamente. Y yo lo que recomiendo siempre es no llegar en esos momentos a lo último. Bueno, mañana voy a predicar y mañana voy a preparar la palabra. No, vos ya la tenés que ir preparando. El tema lo tenés que ir hilando para llevarte una meditación más profunda y entonces vas a tener palabra en ese sentido. Una comida apurada, ¿cómo sale? Sin sabor. O sea, sin sabor. ¿Por qué? Porque lo hizo a último momento. Pero una comida bien hecha es una comida a fuego lento, una comida elaborada, una comida sazonada, y es una comida que tiene gusto. O como se dice comúnmente, el asado del otro día es más rico. O el guiso del otro día, cuando los condimentos penetran bien, se asientan bien, parece que fuera más rico, ¿no? Entonces, en ese sentido también, la palabra, cuando la vas elaborando, vas a decir muchas cosas, porque eso mismo que vos estás meditando, te va añadiendo más del Señor, y vos lo vas pensando y te va quebrantando, va buscando ejemplos, y te va enseñando, y te va acomodando otro versículo. Pero apurado, no llego. Entonces vamos a comer. A ver, ¿qué podemos comer hoy? Y ya son las 12 y los chicos se tienen que ir al colegio. Y bueno, no alcanza el tiempo, y bueno, no importa, ahí unos patis, una milanesa ahí de pollo frita, compremos, y todos los días lo mismo. Entonces no es así. No es así la vida. No es así también la palabra. La palabra tenemos que tratar, si es para nuestros hijos, le vas a dar de comer lo mejor, algo elaborado. Y no tirar ahí, a ver qué tenemos, arroz con queso y arroz con queso.
Y al final, no sirve eso. Entonces así también la palabra, porque la palabra, a ver, tus hijos, ¿qué te van a decir? Mamá, otra vez arroz con queso, mamá, otra vez milanesa de pollo, siempre lo mismo, vamos a salir volando, siempre lo mismo, ¿no podés cocinar otra cosa? Es lo mismo cuando decís repetir y repetir porque sabés que tenés que repetir, que vamos a humillarnos y tal, y acá dice la humillación y listo, y ya terminé y cociné. No sirve eso. Eso no los nutre, eso no pone a nadie contento, eso no liberta a nadie, no liberta. Por eso digo, el tener una palabra elaborada, una palabra meditada, una palabra pensada, es la que va a libertar. Eso es así. ¿O no, Marquito? ¿Te cocina, Alejandra? Y bueno, así es. Dice así la palabra del Señor. Con respecto al versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Si habla conforme a las palabras que Dios da. Bueno, a ver, que Dios revela, que Dios te da conocimiento. Y bueno, entonces vamos a añadirle un versículo más y tal vez terminemos ahí. A ver, versículo 11. Bueno, 1 Tesalonicenses 2:4. Dice así. Así hablamos, dice en la segunda parte, no como agradando a los hombres, sino a Dios. Sino a Dios. Así hablamos. Entonces, la persona que va a hablar la palabra primeramente tiene que entender que a no todo le va a gustar tu prédica, no le va a tocar, le va a producir sueño, le va a producir contención. Dice Pablo, si agradaría al hombre, no sería siervo de Dios. Cristo no se agradó a sí mismo. Tenemos muchos versículos, y así dice, hicieron con sus padres, dice, sus padres con los profetas, dice, también, el rechazo. Entonces, no vas a tener a todo el mundo contento, va a haber un rechazo, una oposición. Eso tenemos que tener en claro, no vas a agradar a todos. Y si vos decís, no, mi prédica les agrada a todos, mentira. A uno le va a agradar de una manera, a otro de otra, hay diferentes instrumentos. Un instrumento más didáctico que otro, uno explica mejor que otro, uno habla mejor que otro, uno tiene una mejor expresión, otro más claridad. Cada uno tiene en sí una forma de expresar. En Tito 2:1 me dice, pero en cuanto a ti enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. ¿Y la sana doctrina cuál es? La de la cruz, la de la humillación. Sana doctrina, la doctrina de Cristo, que habla del sacrificio, que habla del perdón de pecados. No existe otra cosa. Y vemos que no vamos a hablar de la ley, sino que vamos a hablar de la sana doctrina, la palabra de Cristo. Y eso tiene que haber en abundancia. Hablar del sacrificio para perdón de pecado, para liberación. Siempre vamos a lo mismo. Pero ¿qué pasa? Eso sería el final. Y nosotros tenemos todo un desarrollo. Y para el desarrollo, a ver, vos te pones a cocinar, tenés los ingredientes. Y de los ingredientes no pasás directamente a comer o a estar terminada la comida. Tenés los ingredientes, pero tenés que saber que tenés que picar la cebolla, la zanahoria, la carne. Tenés que saber el momento en que ponés una cosa o la otra, ¿no? Va paso a paso. Que va el arroz, que va esto, va lo otro. Los que saben de cocina me entienden. Entonces, hay una elaboración y después llegarás al final. Así también, de la misma manera, cuando explico la palabra del Señor, vamos a cocinar, vamos a expresarla, pero hay un desarrollo. Yo no puedo decir, a ver, o sea, por decir este ejemplo, vos sentís rencor, humillate, ya está, ya esa es la explicación, no. O sea, hay todo un desarrollo, lo que estás sintiendo, entonces hay una elaboración por la palabra. ¿Cómo te vas a libertar? Empezás a tocar versículos, empezás a tocar de tu experiencia y al final, como resultado, todo lo llevas a la cruz, donde triunfó Cristo sobre el pecado. Y es una manera así, yo me acuerdo porque antes predicamos así, muchos de nosotros, me acuerdo de una hermana, decía, por ejemplo, tocaba un proverbio y decía, la lluvia a su tiempo cuán buena es,
pero para zafar decía, y bueno, los que nos invita el Señor acá a humillarnos. Amén. Y todos decían amén. Y no explicó nada. Y yo decía, ¿a dónde está la explicación? ¿A dónde está la explicación? Pero bueno, porque estamos acostumbrados así. La humillación, ¿qué quiere decir? Hacer el plan de Dios. Cumplir la palabra. Someternos a la voluntad de otro. Entonces, todo hay una explicación. Y vas tocando versículo por versículo. Cuando dice, vos te tenés que humillar nomás. ¿Pero qué es humillarse? O vos tenés que pedir perdón nomás. Pero perdón, todos pueden pedir. Pero si no hay corazón arrepentido, vos podés pedir perdón. Si no tengo corazón arrepentido, ¿de qué sirve? Entonces, ¿qué tengo que pedir ahí? El quebrantamiento. ¿Pero quién me va a quebrantar? ¿Qué usa? La palabra. O vos cuando te pones a leer ahí recién te da convicción de pecado. Porque te va iluminando la palabra y dice, y fueron compungidos por el Espíritu. ¿Y qué utilizaron? La palabra. La palabra. Si no hay palabra, no hay arrepentimiento. Porque la palabra te va a quebrantar desde el púlpito con un instrumento, leyendo lo que fuere, te va a dar convicción de pecado y vos vas a decir, perdóname, perdóname, perdóname. Entonces, vuelvo, cada uno lo dice a su manera. Digo, algunos lo dicen murmurando, como Ana, que oraba y tenía contacto con Dios. Porque se habla de la fuerza de la oración, pero Ana murmuraba, Dios la escuchó. Otros gritan, versículo, clamad voz en cuello, digan, o sea, la voz que salga. También, clamad, es grito de desesperación, o cuando vos estás en angustia, lo hablás. Todo es válido, pero el tema del arrepentimiento, nada más. Porque si no oras de esta manera, es porque no podés. No, eso es mentira. Según la palabra va dando distintos ejemplos. Si hay un corazón arrepentido, Dios va a escuchar el clamar. Uno de una manera, otro de otra manera. Pero lo que quiere es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento se va a ver cuando ¿qué? Cuando hay un cambio en tu vida, en tu proceder. Uno puede orar, digo siempre. Pero si no hay un cambio de vida en tu proceder, mira tu proceder, dromedaria ligera, entonces no hay arrepentimiento. Entonces en ese sentido, no estoy diciendo, ustedes oren como oren, pero el tema es el arrepentimiento. El tema es el arrepentimiento. Eso, que quede clarito. ¿Para qué? Para que no diga, no, porque vos no orás, o porque vos no gritás, porque vos no tenés... No, porque algunos tienen fuerza de oración y vuelven lo mismo. ¿Cuánto veo de esos hermanos y vi? Vuelven, pegan 3, 4 gritos y, qué bien. Y al mes ya lo veo otra vez alejado de acá. Estamos lo mismo. No es arrepentimiento. El arrepentimiento significa cambio de proceder. Cambio de proceder. Eso simplemente es el corazón arrepentido y todo por la palabra. Bueno, vamos a seguir otro día. Amén.